las normas vigentes que deben ser aplicadas de manera armónica en materia de ley de víctimas. El tercero, la definición y contenidos de los elementos de la definición de víctima. Y el cuarto, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y los contenidos de esos derechos. No son solamente las normas de tratados internacionales los que entran al bloque, como vamos a ver más adelante, también hay preceptos, también hay principios, hay ideas fundamentales que son lo que constituyen lo que se ha llamado el derecho blando. Son normas y principios. Tanto las normas como los principios se integran al bloque de constitucionalidad. La segunda característica es que esas normas y principios no necesariamente se encuentran incorporados textualmente a la Constitución. No vamos a encontrar el texto de esas normas o de esos principios en la misma Constitución. La tercera característica es que son normas que permiten juzgar la compatibilidad de las leyes con el contenido de la norma superior, es decir, de la Constitución, compatibilidad entre ley y Constitución. Y el cuarto es que de alguna manera estas normas que van a integrar el bloque de constitucionalidad han sido integradas a la Constitución por una o varias normas de la misma Constitución política. Es la misma Constitución la que nos dice cuáles son esas normas que entran al bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, las normas internacionales ratificadas por Colombia sobre derechos de los niños, las normas sobre derechos humanos que prohíben su suspensión aún en los estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta prevalencia? Porque estos derechos que se consagran en estas convenciones son los mínimos, se entienden como los mínimos derechos que cualquier Estado democrático debe proteger para tener una legitimación dentro de los Estados americanos, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden político y del bienestar general en la sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las obligaciones que no pueden suspenderse en los estados de excepción son los del reconocimiento, respeto y garantía a los derechos, a la vida, a no ser sometido a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sometidos a esclavitud o servidumbre, a no ser encarcelado ante el incumplimiento de sus obligaciones civiles, a los principios de legalidad y retroactividad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Su función es entonces la de determinar patrones mínimos de entendimiento de los derechos humanos, de acuerdo tanto con el contenido específico de los tratados internacionales como con los principios y valores que adoptaron las organizaciones de naciones. No de todos los tratados de derechos humanos, de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia necesitan estar ratificados. Las principales normas entonces de derecho internacional de los derechos humanos que deben ser tenidas como patrones de interpretación de las leyes internas sobre derechos humanos son las siguientes. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue ratificada mediante la Ley 707 de 2001. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue ratificada por la Ley 405 de 1997.
la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por la Ley 409 de 1997, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, ratificada por la Ley 297 de 1996, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 51 de 1981, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Ley 70 de 1986, la Convención Internacional sobre la Eliminación del Crimen de Apartheid, que fue la segregación racial en África, ratificada por la Ley 26 de 1987, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por la Ley 248 de 1995, la enmienda al artículo 8 de la Convención Internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992 y ratificada por la Ley 467 de 1998, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 de 1968, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, ratificada por la Ley 319 de 1996, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, aprobado por la Ley 554 del 2000, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Ley 833 de 2003, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, ratificado por la Ley 469 de 1998, la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 12 de 1991, los convenios sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, Ley 173 de 1994, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía, Ley 765 del 2002, el convenio número 2 que protege durante la guerra a los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el convenio número 3 que regula la situación de los prisioneros de guerra, quienes tienen dicho estatus, las condiciones y lugares admisibles para la privación de su libertad, así como normas referentes al trabajo de los prisioneros de guerra. De la misma forma establece que todos los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados al cese de las hostilidades activas. ¿Cuáles son esos instrumentos de derecho blando para terminar? Primero, las declaraciones y resoluciones. Esas declaraciones y resoluciones son los documentos de derecho blando que más fuerza pueden tener, ya que habitualmente conducen a que la comunidad de naciones desarrolle y adopte normas formales de derecho internacional sobre los puntos contenidos en ella. Por ejemplo, creo que lo vieron todos en los módulos jurídicos, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para la Víctima de Delitos y del Abuso de Poder, adoptados por la Asamblea General en la Resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985. También la Resolución sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos,
y las libertades fundamentales, que es la número 2244 de la Comisión de Derechos Humanos.